Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno y es un experto en derechos humanos, migración, políticas públicas. Licenciado Abril, ha pasado ya la época en la que podía divulgarse encuestas en Ecuador. Sin embargo, podemos comentar sobre el cierre que se dio este jueves, en donde la mayoría de encuestadoras que han publicado hablan de un empate técnico, pero hay picos como el de Cedatos que le da una amplia ventaja a la candidato Daniela Noboa, una del señor Maluk, que lo pone en primer lugar a Luisa González, pero la mayoría de ellas, incluyendo Comunica, muestra distancias más pequeñas. Comunicaliza que da un 5% de diferencia entre los dos candidatos con Noboa adelante. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Y luego hablaremos de esta nueva etapa con veda de encuestas y con un gran ámbito para la especulación. Buenos días, Gustavo. Un gusto saludar a toda la audiencia. Gracias por la invitación. En estos momentos ya empiezan a moverse los datos extraoficiales, digamos, empiezan a especularse también con números inventados, pero refiriéndonos a las encuestas que se pudieron evidenciar hasta el día de ayer, hasta el día jueves. Encontramos datos muy coincidentes entre algunas encuestadoras a las que usted ha mencionado, que han sido de las más activas en los últimos meses, como Cedatos, que, bueno, le da un margen más amplio de triunfador a Daniel Noboa, con un 56%, y le da a Luisa González un 44%. En el caso de Comunicaliza nos ha mostrado un 53.5% para Noboa y un 47% para Luisa González, un margen un poco menor. Sin embargo, la mayoría coinciden en que hay un margen de ventaja para Noboa. El margen a veces un poco más estrecho, un poco más amplio. Dentro del margen de error empiezan a analizar como que existiese un empate técnico y eso en términos estadísticos podría concebirse así. Creo que la ventaja de Noboa en un inicio, cuando terminó la primera vuelta, era un poco más amplia y en el último tiempo se ha reducido un poco, pero no lo suficiente y tampoco en una lógica de tendencia como para pensar que exista un cambio radical en los números. Pero eso en el margen de lo que eran los procesos electorales de hace algún tiempo. Vemos en los últimos procesos electorales, yo diría al menos los 3 últimos, que hay un importante porcentaje de indecisos y que toman decisiones muy por fuera del tablero, del juego normal, digamos, de alguna manera. Entonces, ahí pueden darse cualquier tipo de resultado final. Y ves por esto que mucho se criticaba sobre las encuestadoras de que han fallado, de que han inventado números, y cuando uno analiza los datos de encuestadoras serias que además se adjudican obviamente el trabajo realizado y por eso presentan, sin considerar todo lo otro que en las redes es basura, en realidad es invento, es cuento, es incluso hasta falsificaciones con logotipos de encuestadoras. Pero hablando de las encuestadoras serias, yo creo que han tenido un serio problema en cuanto al poder afinar hacia dónde van a ir esos últimos indecisos, ¿no? Porque coinciden las encuestas del 3-4 de octubre, o sea, las de esta semana, coinciden en que hay un 22% de indecisos todavía. Y también... La primera vuelta en cuanto a la precisión de las encuestas en sus vaticinios dejó ya lecturas. Nadie previó esa subida de Daniela Noboa. Por una parte, porque realmente hubo elementos catalizadores y variaciones hasta de última hora, pero nuevamente las encuestas quedan nada más que como un referente parcial que no necesariamente refleja lo que finalmente se dé en las urnas. Así es, no dan certezas y yo creo que justamente sucede porque en las encuestas también se refleja el hartazgo de la gente sobre la política. Yo creo que la gente, a ver, primero yo defiendo
en base a mis estudios en lo social, porque la encuesta es la herramienta fundamental de la investigación social. En el ámbito social no podemos Exacto, nosotros. es una herramienta científica por sobre todas las cosas, por Exactamente, supuesto, cuando es bien hecha. exactamente. Entonces, justamente tiene que cumplir con varios requisitos para que tenga validez científica, ¿no? Entonces tiene que tener confiabilidad, objetividad, tiene que tener un manejo técnico permanente de todo, Una desde muestra adecuada. exactamente, de la muestra, de cómo usted formula el cuestionario, de que las preguntas no tengan sesgo, de cómo aplica, de cómo hace el seguimiento, de cómo controla a los aplicantes, a los encuestadores y luego cómo procesa efectivamente. Entonces, cuando usted tiene un proceso controlado, puede hablar de un resultado científico y ahí las encuestas siguen siendo un instrumento válido, sobre todo para el desarrollo del conocimiento científico y en este caso para estudios sociales, sin duda alguna, son importantes. Yo creo que lo que les pasa a las encuestadoras no es algo extraño cuando en el momento que vivimos y desde hace algunos años la gente está molesta con la política, está harta con la política y entonces yo creo que hay un sector importante de la población que es encuestada que simplemente por evadir al encuestador le responde cualquier cosa. Y eso hace que exista una imprecisión, si usted quiere, con los datos, porque hace unos 10 años o 20 años usted podía decir los datos de este momento no van a cambiar para ya el final de el día de la elección, faltando 10 días apenas, entonces usted puede tener cierta certeza de que así mismo van a ser los resultados. Hoy no, creo que tiene que ver mucho con eso. Y creo, porque al final muchos de los encuestadores, de las empresas encuestadoras manejan metodologías comprobadas por muchos años, ¿no? Y en ese caso a ninguno de ellos les conviene tampoco perjudicar su imagen por el hecho de no dar datos certeros. Entonces, en ese Poniendo todos los datos publicados el día de ayer en la balanza y sumando a esto su criterio, su percepción como analista social, diríamos que su evaluación cualitativa, ¿a qué conclusiones llega? Yo creo que los datos muestran, Gustavo, que el candidato Noboa va a ser el triunfador de las elecciones con un margen pequeño, ¿no? Es muy difícil para el correísmo y para el Luis González lograr convencer a esos indecisos que hasta el momento no se han convencido, básicamente en ese sentido. Pero también cuando uno analiza y busca ser objetivo en ese análisis, mira lo que sucede en uno y otro bando. Entonces, del lado de los apoyadores a Noboa tratan de decir que el debate no ha estado tan bueno, no ha estado tan malo, que no le ha ido tan mal. Y del lado de Luisa González, el correísmo dice que le ha ido bien y están un poco más contentos y han cambiado un poco la imagen y la idea de cómo apareció. Recuerde usted cuando recién se conoció que la candidata iba a ser Luisa González, porque no se dio dentro del margen de unas primarias como manda la ley. Las primarias ya se han vuelto simplemente un ejercicio de cumplir un requisito, pero siendo un movimiento, el movimiento político más grande del país, no cumplieron primarias, sino que su líder fugado del país dijo, esta es la candidata porque me cumple el requisito de que me va a hacer caso lo que yo le diga, básicamente. Entonces, de ahí muchos del sector del correísmo que son un poco más, digamos que críticos, han tenido una postura más bien, en ese momento tenían una postura agridulce, de no estar de acuerdo con esa candidatura, porque no reflejaba a un sector que puede ser dentro del correísmo un poco más progresista, más capacitado, incluso gente con mejores conocimientos, experiencia y formación que sí tiene el correísmo todavía. Podríamos tomarle de ejemplo al alcalde de Quito, ¿no? Entonces estamos hablando de Pavel Muñoz, que conoce técnicamente mucho de la política y de la administración pública y de la planificación, y es una persona con la que se puede discutir y debatir. Yo le apuesto que el debate, si hubiese sido Pavel Muñoz el candidato, solo por darle un ejemplo, porque hay gente valiosa en el sector del correísmo, más bien lo que ha hecho el correísmo es tomar a Luisa González, que es de un sector, del otro sector, más bien más vinculado a los cuestionados Vinicio Alvarado, Alexis Mera. Entonces, de ahí les deja un sabor agridulce a ese sector
más ideológico, podríamos decir, dentro del correísmo. Pero ahora vemos que todos están aglutinados en aplausos alrededor de Luisa González y de pensando que ha hecho una buena performance en el debate. Sin embargo, siendo críticos y objetivos, el debate fue muy malo, en realidad. Fue de muy poca calidad, mostrando dos candidatos con muy poca capacidad y con muchas dudas nos dejan a los ecuatorianos en el hecho de que puedan dirigir un país como el nuestro, que tiene una situación crítica en varios aspectos, en lo económico, en la seguridad, en el empleo, y que no han mostrado ni siquiera liderazgo. En un país donde necesitamos firmeza para tomar decisiones, sobre todo en el combate contra la inseguridad, vemos dos candidatos endebles, duditativos, que estuvieron en el debate con mucho nervio y realmente a los ecuatorianos nos deja mucha preocupación. Creo que del resultado de las encuestas hasta el momento muestra una ventaja no muy amplia, pero muestra una ventaja para el candidato Daniel Noboa. Que usted expresa, digamos que como una corazonada, que las cosas no van a variar, que se va a mantener esa posición relativa, pero hay todavía 8 días de campaña electoral, hay golpes de efecto que podrían darse por parte de las candidaturas, eventos extraordinarios que no sería la primera vez que puedan darse en una última semana de campaña. Así es, y más aún con lo que ya ha sucedido en la primera vuelta, ¿no? El panorama cambió mucho con todo lo que sucedió en materia de violencia, con el asesinato a un candidato presidencial, con ese tipo de efectos. Sin embargo, sin tener unos momentos tan críticos como, o actos tan críticos como lo que sucedió con Fernando Villavicencio, sí pueden haber golpes de efecto en cuanto a la misma campaña sucia que puede surgir de un lado o de otro, y de recordar ciertos pasados de ambos en cuanto a lo que han sido, por un lado Noboa y su familia empresaria, por otro lado Luisa González y los 10 años de correísmo que tuvo, unas de cal y otras de arena. Entonces creo que puede moverse algo porque todavía la indecisión, como digo Gustavo, es alta y en esto coinciden casi todas las encuestas, al menos un 22% de indecisos. Todavía es un monto significativo. Y en lo que coinciden también las encuestadoras es que habría un 12% de voto nulo y un 8% de voto blanco, lo cual, por supuesto, también implica un análisis importante porque el momento en el que usted mira que los indecisos empiecen a decidirse por anular su voto, yo creo que eso le da ventaja al correísmo, creo que le da ventaja a Luisa González, porque de los indecisos muy pocos pueden ir hacia Luisa González, pero que no vayan hacia Noboa y vayan hacia el nulo, eso le podría dar una opción de tener una ventaja a Luisa González y no a Noboa. Noboa era el candidato que debía lograr esos votos indecisos que no se conviertan en nulos, que se conviertan en una opción por él. Y ahí creo que no ha logrado por el momento pues ese ejercicio político en cuanto al marketing de campaña política. ¿Cómo vio usted esas declaraciones del presidente Correa que las dio en una tribuna importantísima, Diario El País de España? Declaraciones que las emitió en su último viaje de Correa a México cuando estuvo interactuando con el Grupo de Puebla. Con total desenfado, el expresidente de Ecuador repitió algunas teorías que lo han hecho públicas ya algunos miembros del correísmo aquí en el país, pero lo hizo ahora nada menos que en Diario El País, hablando prácticamente como si se tratara de una pieza con la que se jugó los resultados electorales de primera vuelta sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Creo que son varias veces las que el expresidente Correa se expresa de esa manera, no solo sobre Villavicencio, sino sobre algunas otras personas y algunas otras situaciones en cuanto a deshumanizar lo sucedido y considerar o analizar de manera sesgada, diciendo que ha sido una forma de afectarles a ellos en la candidatura, cuando claro que hay otro tipo de afectaciones y más aún todavía cuando se considera la situación humana familiar de Fernando Villavicencio. Creo Un que discurso bastante cruel realmente. así es, muy a lo Maquiavelo, yo diría, en términos políticos, analizar así las cosas. Y sobre todo, Gustavo, seriamente, pues hay actores políticos que pueden pensar una cosa, pero no la deben decir públicamente. En este caso,
Creo que Correa se equivoca al decir públicamente ese tipo de acción. Y también yo creo que se equivoca mucho el momento en el que dice que con Luisa González él va a regresar enseguida al Ecuador, porque básicamente eso es lo que están pensando, eso es lo que están organizando y, eso, y en esa misma línea es como actúan todos los alineados con el correísmo, desde Allen Berbera en el Consejo de Participación Ciudadana hasta otros actores como jueces vinculados a ciertos fallos, como por ejemplo impulsar esta idea de la revisión del caso Sobornos. Y claro, entonces, sin duda alguna, lo que nos viene a la cabeza inmediatamente, primero es que todos los actores políticos pueden tener su línea de actuación y su búsqueda, ¿no es cierto?, de resolver. Y si existe todavía una última opción en el plano de lo legal, pues obviamente lo van a usar seguramente para intentar librarse de ese castigo, de esa sanción, de esa pena. Pero lo que no puede pasar en el país es que se diga tan suelto de huesos que la institucionalidad no vale para nada, pues, porque, o sea, resulta que gana un presidente y entonces los jueces tienen que actuar como él les diga. Entonces no hay ninguna independencia en la función judicial. Y eso creo que ha sido la tónica del mayor destrozo que ha tenido el país en cuanto justamente al no lograr consolidar una institucionalidad. Y no voy a decir que han destrozado la institucionalidad que existía, porque también en gobiernos anteriores y desde que volvimos a la democracia en el 79, León Febres Cordero también actuó en esa misma línea de poner a sus jueces, de buscar tomarse el poder de manera absoluta y totalitaria. Entonces, no ha sido solo una actuación del correísmo, pero sí creo que afecta mucho al interés de consolidar la democracia en base a instituciones sólidas y no pensar que los jueces están pues definitivamente a dedo de quien decida como líder del Ejecutivo darle una disposición de cómo tiene que sancionar uno Bien. u otro caso, es más aún un caso tan importante como este. Finalmente, Felipe, ¿qué reflexiones puede hacer sobre estos próximos 8 días que se vienen con ese mundo, sobre todo que se vivirá en la Internet, con encuestas, fake news, posverdades? Esto va a tener mucho, ¿no? Mucho de mentira, mucho de invento, mucho de falsificación de datos, de recordar muchos datos del pasado de los candidatos actuales. Van a tratar de golpear sus imágenes, va a ser muy agresiva en realidad hoy por hoy con las redes sociales y con la posibilidad de que se diga de todo en las redes sociales. Es muy difícil ser candidato y tener la tranquilidad de estar en familia y vivir tranquilos, porque la verdad es que hay ataques personales que lastiman mucho también a la situación personal de cada candidato y familiar, pero va a haber de eso, va a haber de también mucho de realidad, porque sí van a sacar verdades de lo que fue la administración del correísmo y verdades de lo que ha sido el manejo empresarial del grupo Novoa también. Entonces, dentro de eso ya el ciudadano no sabe, no logra discernir qué es verdad, qué no es verdad y qué son inventos. Pero también creo que va a haber una diferencia importante. Yo creo que Novoa va a volcar su campaña mucho más en redes que en lo territorial. No se le ve a Novoa haciendo un trabajo territorial, a diferencia de Luisa González, que sí está con banderas y con gente recorriendo los territorios buscando el respaldo de los últimos votos. Creo que va a ser una semana tóxica para la política en general, porque es lo que sucede lamentablemente con ese últimos días de buscar votación y de buscar dañar y golpear la imagen del otro candidato. Y ahí es donde también mucha gente que no quiere a la política, que no cree en la política, se hastía más todavía de ello y puede dar resultados contradictorios ciertas campañas sucias que a veces les ha dado bien buenos resultados a los que lo promueven. En otros casos pueden darse vuelta en contra de los intereses del mismo que lo promueve. Entonces, creo que es un momento crítico que tienen que analizarse bien y en donde creo que lo más notorio va a ser, además, Gustavo, que los dos candidatos a la vicepresidencia van a estar guardados y van a seguir escondidos como han estado en los últimos 15 días por lo menos. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Gustavo. Un saludo y un buen día. Análisis del licenciado Felipe Abril, ex viceministro de Gobierno, experto en derechos humanos, migración
y políticas públicas.